Bienvenidos a nuestro canal El Tributarista, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Hola, te saluda Guillermo Romero, el tributarista. Una vez más te doy la bienvenida a mi canal y primeramente doy gracias a Dios por estar aquí una vez más compartiendo el ambiente tributario, el ambiente en el cual me muevo, el ambiente en el cual las personas están inmersas, toda la ciudad, toda la población está inmersa en el tema de los impuestos, porque es una obligación establecida no solo en las leyes, sino que también en las leyes espirituales. Allá en el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo 7, dice que hay que pagarle tributo al que le debes tributo, impuesto al que le debes impuesto, respeto al que le debes respeto, honra al que le debes honra. Entonces ya nuestro Señor estableció que hay que pagar los impuestos para que el gobierno pueda financiar su presupuesto. Y bien, ahora vamos a tocar un tema de cara a la declaración del impuesto sobre la renta 2024. Y el tema que vamos a abordar son las deudas incobrables como gastos deducibles de la renta o como gastos no deducibles de la renta, dependiendo de si tú lo tienes documentado, dependiendo si los procedimientos han sido los que la normativa establece. Y para eso entramos ya en el tema del artículo 31. El artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece cuáles son los requisitos para que yo me pueda reclamar una deuda incobrable, o sea, una cuenta por cobrar que no pude recuperar en su momento y que quedó ahí en los libros sin ningún movimiento y no hubo ninguna gestión para poder recuperar dicha cuenta. Y el artículo 31 me menciona los requisitos ahí en el numeral 2 y dice: además son deducibles de la renta obtenida el valor o el saldo de las deudas incobrables siempre que se llenen los requisitos siguientes. Y aquí, ojo, como decimos en buen salvadoreño, ojo, porque realmente muchas veces los contadores o los auditores dicen, no, tirarlo a incobrable, después de los 12 meses ya es incobrable. No, después de los 12 meses solo es un requisito previo, pero luego hay que cumplir con ciertas condiciones que el mismo legislador ya estableció en la normativa, y uno es que la deuda provenga de operaciones propias del negocio productor de ingresos computables. B, dice que en su oportunidad se haya computado como ingreso grabado, o sea que lo haya declarado yo en su momento como una venta grabada, pagando el IVA, pagando el pago a cuenta y pagando todo lo que respecta al tema de la renta, y lo haya declarado en materia de ingresos grabados para renta. C, que se encuentre contabilizado o anotado en los registros especiales según sea el caso, o sea que esté todo el registro, toda la trazabilidad en los libros contables, que lo tenga dentro de las cuentas por cobrar, que tenga la antigüedad de saldos, que me permita visualizar cuándo se realizó la operación, cuándo llegó al cumplimiento de los 12 meses, el documento que origina la operación y todo lo que está alrededor de ese procedimiento, de ese proceso, debe de cumplirse. En el literal D dice que el contribuyente proporcione a la Dirección General la información que exige el reglamento. Y vamos a entrar a la parte del reglamento donde hay otros requisitos básicos que debemos de cumplir para que la incobrabilidad o las deudas incobrables sean deducibles como gastos del impuesto sobre la renta. Así las cosas, el artículo 31, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que se presume la incobrabilidad de la deuda cuando se compruebe que han transcurrido más de 12 meses desde la fecha de su vencimiento sin que el deudor haya verificado abono alguno. O sea que tiene que ser 12 meses sin que haya habido un abono. Pero si yo allá por el sexto mes de la deuda o de cumplirse el plazo hubo un abono, entonces se interrumpen los 12 meses. Hay que tener cuidado en eso, porque la gente dice, no, pero es que solo un abono pequeño me hizo, o algo inmaterial. No, aquí la normativa me dice que si hay un abono, se interrumpen los 12 meses. O sea que a partir de ese abono yo vuelvo a contar los 12 meses para que esa cuenta reúna el requisito y sea una cuenta que yo pueda reclamarme como incobrable y como un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. También el mismo artículo 31, numeral 2, dice si el contribuyente recobrare total o parcialmente deudas deducidas en ejercicios anteriores por haberlas considerado incobrables, la cantidad recobrada deberá incluirse como utilidad
del ejercicio en que se recibe en la cuantía deducida. Importante esto porque una vez yo mandé a incobrables y me lo reclamé como gasto, esa deuda incobrable, y cumplí con los requisitos establecidos en la normativa, entonces el legislador me anuncia que si en años posteriores yo recupero esa cuenta por cobrar, ya sea parcial o total, que la lleve a un ingreso gravado para efectos del impuesto sobre la renta, la recuperación que yo haga sobre esa cuenta que en su momento me reclamé como gasto. Bien, el artículo 31, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos sigue anunciando lo siguiente, y dice que no son deducibles las deudas contraídas por operaciones realizadas entre cónyuges o parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Mire qué interesante se vuelve este tema, porque el hecho de que yo le pueda vender a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y él no me pague, puede ser un esquema que el empresario, o puede ser un esquema que el contribuyente tenga y le diga, yo te lo vendo y ahí me pagás como podás. Pero ese me pagás como podás significa que en algún momento no le pagó y cayó en incobrable. Entonces el legislador ya me anuncia que ese tipo de cuentas no se van a considerar como gastos deducibles de la renta. Y además dice que entre las sociedades colectivas o en comandita simple y sus socios, o entre una sociedad anónima o en comandita por acciones y sus directores, principales accionistas o cónyuges o parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tampoco es deducible cuando el principal accionista sea otra sociedad. O sea, cuando yo tenga como deudores a accionistas o a otra sociedad vinculante o como menciona el artículo 62A del Código Tributario, una sociedad relacionada, un sujeto relacionado, entonces se van a considerar que esas cuentas que yo tiré a incobrables porque no me pagaron después de los 12 meses se consideran siempre como gastos no deducibles de la renta. Ahora bien, el artículo 37 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta me establece las siguientes condiciones adicionales a las que ya le mencioné. Y el artículo 37 dice la información que alude al artículo 31, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece las siguientes condiciones que deben de cumplirse para la deducibilidad del gasto de las deudas incobrables. Y la primera es identificar el nombre, la profesión o domicilio del deudor y monto de la deuda. La B dice el origen y forma de constitución de la deuda, indicando la fecha del otorgamiento y el vencimiento. C dice la forma y clase de garantía, indicando el nombre, la profesión y domicilio del fiador, si lo hubiera. O sea que también va persiguiendo que si alguien le diera un crédito y llevó a un fiador que podía garantizar en algún momento el que alguien no pagara, entonces el legislador me dice, identifícame también si hay un fiador involucrado en el crédito que tú has otorgado. También me dice la fecha desde la cual se hizo exigible la deuda. Importante, o sea, ¿cuál es la fecha en que yo tomé? ¿Cuál fue mi política de crédito que yo tomé para hacer deducible o exigible la deuda? Por ejemplo, si yo le vendo a un cliente mayorista a 60 días o a 90 días plazo para que me pague, ese es el plazo que yo le doy para que él pueda pagarme y pueda resarcirme, ¿verdad?, la deuda que él tiene. Vencido el plazo, entonces ahí empiezan a contar los 12 meses a efecto de establecer la incobrabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo una política previa que me anuncia que mi política de crédito es 30, 60 o 90 días plazo para recuperar mi deuda. Y dice si se ha intentado el cobro por la vía judicial y el resultado obtenido. Ya nos vamos a la vía judicial, donde la compañía debe de contratar a un abogado, a un bufete de abogados, para efecto, o a una compañía que se dedique a la cobranza. Entonces tiene que haber ya un cobro judicial, y además de tener un cobro judicial, puede ser de que eso trascienda hacia los juzgados de menor cuantía, en los cuales llegan este tipo de deudas entre personas naturales o personas jurídicas que traen una deuda de carácter comercial. Y F dice si el contribuyente lleva contabilidad formal o registros especiales con la debida corrección y cualquier otra información que requiera la Dirección General para fundamentar la deducibilidad y el reclamo del gasto. Importante, el artículo 37 lo que nos está mencionando
y en aras de establecer esos requisitos finos que ya nos definió ahí el artículo 37 del reglamento de la renta y el artículo que hemos comentado, el artículo 31, numeral 2 de la ley del impuesto sobre la renta, entonces podemos afirmar, si yo cumplo con esos requisitos, el gasto es deducible. Pero si no cumplo, el gasto va a ser no deducible en el tema de las deudas incobrables y de cara a la declaración de renta que tenemos que hacer y presentar este 30 de abril del 2025. Seguimos abordando el tema de las deudas incobrables y hoy nos vamos a introducir en la esfera del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Y en esa esfera es importante mencionar lo que también el tribunal ha mencionado en su resolución número R16-04021T de fecha 24 de abril de 2018. En esa resolución, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos establece cuáles fueron los alegatos del apelante. Y dentro de los alegatos del apelante relacionados con las deudas incobrables, a los cuales la administración tributaria le estaba poniendo la objeción de que no eran gastos deducibles porque no cumplían con los requisitos, se encuentra lo siguiente. Mire qué importante lo que el apelante mencionó. Dice, manifiesta el apelante que el primer requisito del artículo 31, numeral 2, literal C, de la ley del impuesto sobre la renta, radica en que para la deducción del gasto, la deuda debe encontrarse debidamente registrada, requisito que ha sido cumplido. Sin embargo, agrega, de la revisión del informe de auditoría se establece que no se cumplió con lo dispuesto en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en la conclusión se establece que no se objeta por no estar contabilizado en el mismo ejercicio, sino porque no se le realizó cobros a los deudores por la vía judicial, por lo que existe ambigüedad de la argumentación. Mire qué importante lo que un apelante puede hacer cuando está ya en esfera del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, argumentando de que el requisito del artículo 37 relacionado con el cobro judicial no era un requisito indispensable para considerar que esa fuera una deuda incobrable y un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora bien, sigue manejando el apelante su condición y dice que en el mismo sentido la impetrante sostiene que la lectura del artículo 37, literal E y F del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en cuanto a la deducción de las cuentas incobrables, solo establecen proporcionar información sobre si se ha intentado el cobro judicial o no. Mire qué importante esto, pero ¿por qué lo dice la apelante de esta manera? Porque ella está condicionando que el artículo 37 solo es enunciativo, dice, pero no está condicionado a que debe poseer cobro judicial. En ese sentido, respetando el principio de la legalidad, no es procedente exigir el cobro judicial, ya que el reglamento citado solo establece como un aspecto informativo y no obligatorio. O sea, ya la apelante en sus alegatos dice, mire, lo que dice el 37 de la ley de renta en sus literales E y F no es aplicable porque solo me está anunciando si realmente yo hice el cobro judicial. No es un requisito indispensable para que el gasto o la necesidad del gasto en materia de declarar que esa deuda era incobrable fuese un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Así las cosas, sigue mencionando, ¿verdad?, la apelante lo siguiente. Agrega el apelante que la objeción contenida en el informe de auditoría se fundamenta en una condición que no existe, sino que es una ampliación a la ley misma. Interesante, lo que me está diciendo el apelante es, mira, yo me voy a regir por lo que la ley dice, no por lo que el reglamento de la ley ya establece, porque el reglamento de la ley lo que viene es a dar una amplitud a la normativa, a que la normativa sea más expedita en materia de cómo yo debo declarar los impuestos, y de esa manera yo tengo el reglamento para que el reglamento me amplíe todas las condiciones sobre las cuales quedan dudas a la hora de leer ciertos artículos de la normativa, que en este caso la ley del impuesto sobre la renta. Así las cosas, la apelante menciona que la Dirección General de Impuestos Internos va más allá de las disposiciones legales citadas, ya que las disposiciones reglamentarias disponen investigar o establecer si se ha intentado el cobro judicial o no. Lo anterior no es mandatario que debe existir dicho cobro. Finalmente manifiesta la impetrante que contabilizar debidamente significa, de acuerdo a la norma
para propósitos de registro contable que tiene supremacía la norma contable, es decir, que debe contabilizarse conforme a las NIF sin atender requisitos de deducibilidad, ya que estos únicamente son válidos para propósitos de impuestos. O sea, hace una sola mezcolanza entre lo que dice la normativa contable y lo que dice la parte del tratamiento de que el legislador ya establece para la deducción del gasto. Yo creo que aquí la apelante, en aras de su defensa, está haciendo una mezcolanza entre la parte financiera y la parte fiscal. Es normal, digamos, en materia de defensa. Es normal que alguien lo pueda colocar de esa forma, pero no es normal en el sentido de que ya en materia tributaria lo que impera en este caso es lo que el legislador establece para efectos de la deducción de las cuentas incobrables, las cuales pueden ser gastos deducibles o no, si no se cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos que hemos venido abordando. Seguimos abordando el tema de las deudas incobrables y ahora nos introducimos en el tema de las condiciones que estableció la Administración Tributaria, o sea, la Dirección General de Impuestos Internos, para establecer el por qué consideró que esas deudas incobrables de la apelante son gastos no deducibles. Y en la sentencia del tribunal, la resolución del tribunal que venimos abordando, dice lo siguiente: por su parte, la Dirección General de Impuestos Internos determinó que en el monto X, en concepto de cuentas incobrables provenientes de cuentas por cobrar a los clientes, no fue contabilizado en el ejercicio impositivo investigado. Y además, sobre dicho monto no se intentó el cobro por la vía judicial a los clientes morosos. O sea, son dos condiciones en lo que la Administración Tributaria establece. Uno, que el gasto no fue contabilizado en el periodo tributario en que se estaba investigando. Dos, que no se cumplió con el tema de la parte del cobro por la vía judicial, que es un requisito indispensable establecido allá en el artículo 37 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Según lo establecido en el artículo 28, inciso primero, y segundo, artículo 29A, numeral 18, y el artículo 31, numeral 2, literales C y D de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el artículo 37, literales E y F de su reglamento y el artículo 139 del Código Tributario. Es decir, de que la Administración Tributaria está concluyendo de que el gasto no es deducible porque no contribuyó a la generación de la renta gravada, porque no fue útil y necesario, o sea, la necesidad del gasto en ese momento no se cumplió porque realmente el cliente o el apelante no documentó fehacientemente el cobro judicial y la contabilización también quedó fuera del plazo o fuera, digamos, del periodo impositivo en que se estaba investigando. Entonces, esos fueron los argumentos, los fundamentos de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora pasamos a conocer los fundamentos del tribunal. O sea, el tribunal hace una balanza, por eso se llama tribunal. Él hace una balanza entre los argumentos de la apelante, o sea, del contribuyente, y los argumentos que presenta la Administración Tributaria. Y de ambos argumentos, el tribunal dice, bueno, yo como tribunal voy a evaluar qué es lo que establece la normativa, qué es lo que el apelante está argumentando y qué es lo que la Dirección General de Impuestos Internos documentó a través del proceso de fiscalización establecido ya en el artículo 173, 174 del Código Tributario. Entonces, dice el tribunal, en relación a que se ha dado cumplimiento al requisito establecido en el artículo 31, numeral 2, literal C, de la Ley del Impuesto sobre la Renta por haber registrado el gasto conforme a las normas ni para PYME, este ente colegiado ha tenido por constatado que tal requisito no se ha cumplido, puesto que desde la revisión de la información aportada por la impetrante en medios magnéticos contenido en un CD y agregado a los folios 561 del expediente administrativo, específicamente en la revisión de la carpeta que contiene el libro diario del 2012, su carpeta diciembre 2012, no se encuentra ninguna cuenta registrada en dicho ejercicio en la que se reflejaran las cuentas incobrables reclamadas en el ejercicio fiscalizado. ¿Qué me estaba diciendo el tribunal ahí? Que le da la razón a la Administración Tributaria, porque realmente no se encuentran contabilizadas esas deudas incobrables y solo aparecieron en la declaración de renta como gastos deducibles, o sea que fueron incorporados en la declaración de renta, pero no se encuentran en los libros contables como tales
o sea, descritos así como una deuda incobrable y como gastos reclamados para ese propósito, o sea, no fueron contabilizados como tales. Ahora sigue manifestando lo siguiente el mismo tribunal: tampoco se evidencia ningún registro que tenga relación con dichas cuentas, por lo que se concluye que los gastos de venta en concepto de cuentas incobrables no están registrados en el ejercicio fiscalizado, de ahí que no pueden admitirse como no se encuentra en ninguna cuenta registrada en dicho ejercicio. O sea, el tribunal dice, si te lo estás reclamando solo para efectos fiscales y lo estás colocando allá en la declaración de renta, pero contablemente no ocurrió nada, no ocurrió ningún efecto en materia fiscal de reclamártelo como tal y que exista un registro fehaciente con la documentación preparatoria o con la documentación idónea establecida en el artículo 203 y 206 del Código Tributario, entonces no puede ser deducible el gasto. Y sigue diciendo el tribunal que esas deudas se consideran incobrables reclamadas en el ejercicio fiscalizado, dice. Asimismo, de la revisión de la carpeta del libro del diario mayor del 2012, su carpeta a diciembre, tampoco se evidencia ningún registro que tenga relación con dichas cuentas, por lo que se concluye que los gastos de venta en concepto de cuentas incobrables no están registrados en el ejercicio fiscalizado. De ahí que no pueden admitirse como deducibles de la renta obtenida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29A, numeral 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disposición que hemos analizado en el literal A del presente punto de la objeción. O sea que el contribuyente sí lo declara como gasto, hace la declaración de renta, lo coloca como gasto deducible, pero contablemente no lo hizo en ese periodo de imposición, lo hizo en el siguiente periodo tributario. Entonces no respetó la independencia de ejercicios establecida ya en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Así las cosas, la resolución del tribunal de fecha 24 de abril R16-0402-1-T dice lo siguiente: ahora bien, con respecto al argumento planteado por la impetrante en cuanto a que el artículo 37, literal E, del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación a las cuentas incobrables solo establece proporcionar información sobre si se ha intentado el cobro judicial o no, pero no está condicionado que debe poseer cobro judicial y que en ese sentido, respetando el principio de legalidad, no es procedente exigir el cobro judicial, ya que el reglamento citado solo lo establece como aspecto informativo y no obligatorio. Ese es el argumento que da la apelante. Este tribunal considera oportuno señalar lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dispone: son también deducibles de la renta obtenida el valor o el saldo de las deudas incobrables, siempre que se llenen los requisitos siguientes, y menciona literal A que la deuda provenga de operaciones propias del negocio o producto de ingresos computables, literal B, que en su oportunidad se haya computado como ingreso gravable, o sea, haya pasado como una renta gravada y se haya declarado como pago a cuenta y se haya declarado como una renta en la declaración del impuesto, literal C, que se encuentre contabilizado o anotado en los registros especiales según el caso, o sea, que tenga la contribuyente o la apelante, tenga el registro de la cuenta por cobrar, tenga la configuración de las cuentas por cobrar por antigüedad de saldos, que son todos los requisitos normales contables que se deben de seguir de las cuentas por cobrar, y de que el contribuyente proporcione a la Dirección General de Impuestos Internos la información que exige el reglamento. Interesante, porque ya el tribunal ya establece y le dice al apelante: no, te equivocaste, porque lo que establece el reglamento simplemente es una ampliación de lo que ya anunció el artículo 31, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ese sentido dice: de la remisión que hace la disposición anterior al reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se identifica en este artículo 37, el cual establece la información que alude el artículo 31, numeral 2 del mismo cuerpo de ley citado. A efecto de que sea deducible la deuda incobrable, deberá contener los siguientes datos. Y nos vamos: si se ha intentado el cobro judicial por la vía judicial y el resultado obtenido. En atención a lo anterior, este tribunal advierte
que para la correcta deducibilidad de los gastos de venta en concepto de deudas incobrables, es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 31, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como con los requisitos que determina el artículo 37 del reglamento. O sea, el tribunal está ligando el artículo 31, numeral 2, con el artículo 37 del reglamento de dicha ley. O sea, no son excluyentes, dice el tribunal. O sea, uno lo que viene a hacer es ampliar lo que dice el otro. No es necesario que yo venga y decir que lo otro solo es enunciativo y que está en un reglamento y que por lo tanto no es ley y no me va a servir para establecer la deducibilidad del gasto. Ahora bien, dice el tribunal, de ahí que se advierte que esto no es un requisito meramente informativo como el apelante ha querido hacer ver en sus alegatos, sino más bien imperativo al exigir en forma clara el que se haya intentado dicho cobro y por ende el resultado de dicha gestión. Es por ello que resulta improcedente los argumentos de la recurrente, pues el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento son de imperativo cumplimiento, sin los cuales no procede la deducción del gasto en concepto de deudas incobrables. El tribunal está ya casi concluyendo y diciendo, no, es imperativo que se establezca que lo que es el artículo 31, numeral 2 y el artículo 37 del reglamento, literales E y F, están en una total coordinación a efecto de que yo me pueda reclamar el gasto. Están ligados para que yo me pueda reclamar el gasto deducible, las deudas incobrables. Seguimos abordando los fundamentos del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas. Y hoy el tribunal se pone en una manera bien estricta en cuanto al cumplimiento del artículo 31, numeral 2 y el artículo 37 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y dice, en tal sentido, el reglamento de mérito desarrolla las disposiciones normativas en la ley y ejerce una función complementaria, lo que no constituye una extralimitación reglamentaria sobre los requisitos requeridos para la deducción de la ley, no siendo por ende prepotestativo su cumplimiento. O sea, lo que hace el reglamento es decirle, ¿verdad?, a cada uno de los contribuyentes, mira, el reglamento es para aclararte todas las dudas que vos tengas respecto de la aplicación de la normativa y establecer los alcances hasta donde el legislador o la interpretación del legislador llegó en materia del impuesto o en materia de los puntos o en materia de las condiciones que se están alegando en ese momento. Y sigue manifestando el tribunal, por esta razón, para el presente caso, el apelante debió demostrar a la Administración Tributaria, mediante información fehaciente, que gestionó a través de diligencia judicial de la recuperación de las deudas incobrables y el resultado infructuoso de las mismas. De ahí que hay que entender la voluntad del legislador cuando realiza una remisión de la ley a una disposición reglamentaria. O sea, estamos comprendiendo que desde la ley del impuesto sobre la renta nos vamos a una disposición reglamentaria que no va más allá de la ley. Lo que está haciendo es ampliando o estableciendo o aclarando dudas respecto de la aplicación de la normativa. O sea, es lógico pensar que en materia tributaria el legislador establece ya allá en el artículo 31, numeral 2, pero es necesario la interpretación, ver cuál es el espíritu del legislador de ese artículo 31, numeral 2, con el artículo 37 del reglamento, los cuales guardan una correlación existente con relación a las deudas incobrables. Así las cosas, en este análisis, no tendría sentido por cuanto no sería posible obtener un resultado de una actuación que no se ha intentado. O sea, el contribuyente no puede venir a alegar de que es deducible el gasto si él ni siquiera ha intentado el cobro judicial. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión si el apelante ni siquiera siguió el proceso? O sea, se quedó en el área administrativa, ni siquiera contrató ahí un abogado o alguien para que ejerciera la labor judicial y llevara todos esos casos y esas cuentas incobrables hacia las esferas judiciales donde puedo reclamar yo dicha cuenta por cobrar. En ese sentido, es interesante que las deudas incobrables pasen por el proceso del cobro judicial y el resultado del mismo, o sea, agotar el resultado del mismo. Si ya judicialmente
yo agoté el procedimiento, lo hice perfectamente y no hubo ningún cobro en esa parte, entonces yo estoy ya preparado para tirar esa deuda incobrable como gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones, dentro de los fundamentos, establece lo siguiente, y aquí ya vamos a la conclusión final del tribunal. El tribunal dice, bueno, si no se cumplieron los prerequisitos ya establecidos en el artículo 31, numeral 2 de la Ley de Renta y 37 de su reglamento, entonces dice el tribunal en su conclusión, una resolución in commento. Por otra parte, en relación con la concepción reglamentaria y los caracteres del mismo, el doctor Henry Alexander Mejía, en el libro Manual de Derecho Administrativo, editorial Cujatleca, primera edición, página 90, citando al autor López Olvera, M.A., define a los reglamentos como el conjunto de normas jurídicas proferidas por la administración a fin de establecer reglas o preceptos de autoridad de diversa naturaleza que pueden ser para ejecutar o facilitar la aplicación de una ley u otras funciones. O sea, un reglamento, esa es la función que tiene: facilitar, dar interpretación, establecer cómo se va a ejecutar dicha condición que establecida la ley. Se va al reglamento, o se va a una guía, o se va a un instructivo en el cual la normativa ya establece cómo se va a interpretar o cómo se va a desarrollar dicha ley. Entonces el tribunal dice que un reglamento solo viene y sirve para facilitar la aplicación de una ley u otras funciones establecidas ya de carácter puramente fiscal, lo que evidencia una función normativa complementaria a la ley, es decir, para el caso en estudio, la ley del impuesto sobre la renta, por lo que sus disposiciones deben estar acorde a dicha norma jurídica, siempre que no recaiga sobre puntos normativos que se encuentren reservados de conformidad con el principio de reserva de ley. Así las cosas, sigue manifestando el tribunal que con base a lo anterior, este ente contralor no evidencia una interpretación desmedida realizada por la Dirección General a la referida disposición reglamentaria, no encontrando sustento a lo alegado por la apelante. O sea, dice, ya revisé ambas condiciones, ya revisó lo que el apelante menciona, ya revisé el informe de auditoría y ahora establezco cuál es, yo como árbitro, yo como tribunal, establezco cuál es, ¿verdad?, la condición verdadera y me voy, ¿verdad?, a aplicar el principio de la verdad material de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió, dice, es lo siguiente: no encontrando sustento en lo alegado por el apelante, así que al no aportar la prueba que demuestre las gestiones de cobro judicial, no procede su deducción por disposición expresa de la ley. Aclarando este punto del análisis del expediente administrativo, este tribunal constata, en lo que respecta al alegato de estar registrado en un ejercicio fiscal posterior, que específicamente la partida contable número tal, de fecha 31 de enero del año tal, agregado al expediente, el tribunal concluye lo siguiente, y dice en una de sus partes: en conclusión, este tribunal, en cuanto a la deducibilidad de los referidos gastos en el rubro de cuentas incobrables, es del criterio que es necesario que los mismos cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 31, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 37 de su reglamento y el 206 del Código Tributario, que son la parte documental, la parte de los registros contables, la trazabilidad de las operaciones que debe reunir ya dicho cuerpo legal. Además, dice que regula, además, son deducibles de la renta obtenida el valor o el saldo de las deudas incobrables siempre que se llenen, dice el tribunal, los requisitos siguientes, o sea, lo que ya la normativa establece, que el contribuyente proporcione a la Dirección General la información que exige el reglamento. Si yo proporciono a la Dirección General toda la información que me exige el 37 del reglamento, entonces yo me puedo reclamar esa cuenta incobrable o esa deuda incobrable como un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta, porque ya pasaron por ingresos grabados, ya fueron declarados en renta, pagué pago a cuenta, hasta pagué el IVA por esa operación, que hoy, si cumplo con el proceso, me lo puedo reclamar como un gasto. Y bien, concluyendo sobre el tema, el Tribunal de Apelaciones manifiesta lo siguiente: de ahí que no basta con afirmar que los gastos por cuentas incobrables
cumplen con cada uno de los requisitos estipulados en el artículo 31, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que también es necesario cumplir con lo establecido en el artículo 37 del reglamento de dicho cuerpo legal, por remitir su cumplimiento de forma expresa por el legislador en el artículo citado, el artículo 31, numeral 2 de la ley, literal D, y siendo que la Administración Tributaria ha determinado el incumplimiento referido, aunado al hecho de que la impetrante ha sostenido ante este tribunal que no cumplió con dichos requisitos, debe confirmarse la resolución apelada en relación a este punto. Por esto, por estar apegada a derecho, dice el tribunal. O sea, el tribunal menciona, bueno, ya analicé tus argumentos, ya analicé los argumentos de la Administración Tributaria y veo que la Dirección General está apegada a derecho, bajo el principio de la legalidad, bajo el principio de la seguridad jurídica, bajo el principio de proporcionalidad, está concluyendo y bajo el principio de la verdad material que se combinaron todos esos principios para llegar a establecer esta conclusión y dice, por estar apegada a derecho, postura esta que en lo anterior, en lo pertinente, es conforme con el criterio emitido por este tribunal en sentencia de las 10 horas 17 minutos del día 27 de abril del 2017, marcado con una referencia R140405.005.tm. O sea, ahí menciona el tribunal que hay otra sentencia en la cual él ya falló de la misma manera. Por lo tanto, en este caso, la conclusión final es de que no es deducible el gasto en materia de impuestos sobre la renta, las deudas incobrables, primero, porque no fueron contabilizados en el periodo que correspondía. Y segundo, porque no agotó la vía judicial para establecer que la deuda era incobrable. Así las cosas, en conclusión, podemos decir que si yo tengo todos los requisitos del 31, numeral 2 y del 37 del reglamento, yo me puedo reclamar el gasto en materia de renta como gasto deducible. De lo contrario, es lo que el tribunal está estableciendo aquí en sus sentencias de que no es deducible por no cumplir con dichos requisitos. Así las cosas, se despide de ti, Guillermo Romero, el tributarista. Búscame en las redes sociales como eltributarista@gmail.com y en mi página web eltributarista.com. Dale like ahí a la campanita, ¿verdad? Déjame tus comentarios. Si te ha gustado este video, por favor, ahí coméntame, mándame un mensaje si quieres que tratemos en el futuro algún tema en particular. Bendiciones para todos.